El silencio del gran salón de baile se rompió cuando el presentador de la ceremonia exclamó con voz enérgica: «Y ahora, damas y caballeros, les presento a la protagonista de nuestra noche, la señora Elena Vargas». Los 500 invitados giraron la cabeza al unísono hacia la gran escalinata central, por donde una figura majestuosa descendía con una profunda elegancia. Elena llevaba un vestido de seda rojo que abrazaba su cuerpo de 7 meses de embarazo, y su porte sereno y poderoso contrastaba dramáticamente con el rostro pálido de Javier Ferrer, quien la observaba desde la primera fila con su amante Sofía Romero aferrada a su brazo. Las miradas de ambos se encontraron en una fracción de segundo que se sintió como una eternidad. En esa mirada, Elena le comunicó a su marido, sin necesidad de palabras, que lo sabía todo. Pero para comprender cómo se llegó a ese momento, a ese juicio silencioso y público, debemos retroceder 3 semanas. En aquel entonces, Elena todavía creía que podía salvar su matrimonio, que las mentiras de Javier eran solo una mala racha que pronto pasaría. La mañana del martes 12 de octubre comenzó como cualquier otra en su lujosa residencia del barrio de Salamanca, en Madrid. Elena se había levantado a las 5:30 de la mañana, como lo había hecho durante sus 5 años de matrimonio, para preparar el desayuno perfecto que Javier encontraría en la mesa exactamente a las 7:00. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo de mármol. De camino al baño, evitó deliberadamente su propio reflejo en el espejo. Sabía que vería a una mujer de 35 años cuyos ojos verdes habían perdido su brillo. Su cuerpo, pesado por los 7 meses de gestación, la hacía sentir torpe, pero Elena había perfeccionado una rutina impecable para tenerlo todo listo sin despertar a Javier. Su marido odiaba los ruidos matutinos, y la más mínima perturbación de su sueño era la excusa perfecta para salir de casa sin desayunar, haciendo que Elena se sintiera una vez más como una esposa fracasada. Mientras batía los huevos para la tortilla de claras con espinacas que tanto le gustaba a Javier, Elena sintió una fuerte patada en su vientre. Por primera vez en días, sonrió y se acarició suavemente la barriga. «Buenos días, mi amor», susurró. «Papá no sabe que puedes oír todo lo que decimos». Era su conversación secreta, el diálogo que mantenía cada mañana con su hijo. Era la única franqueza permitida en aquella casa, donde cada palabra y cada gesto debían ser calculados para no alterar el humor del dueño y señor. 6:45. Elena oyó el sonido de la ducha en el baño principal. Javier se había despertado. Ahora tenía exactamente 15 minutos para terminar el desayuno, servir el café de Colombia sin azúcar que él prefería, tostar el pan integral hasta el punto dorado que él consideraba perfecto, y preparar el zumo de naranja natural a temperatura ambiente. La puerta del dormitorio se abrió y apareció Javier, impecablemente vestido como siempre. Traje a medida, el pelo peinado hacia atrás sin un solo cabello fuera de lugar, y su perfume francés llenando el espacio. A sus 42 años, Javier Ferrer seguía siendo un hombre atractivo y sabía usar su carisma como un arma. Su sonrisa calculada y sus modales perfectos le habían abierto innumerables puertas en el mundo de los negocios, pero Elena conocía la frialdad que se escondía tras esa máscara. «Buenos días, cariño», dijo Javier mientras se sentaba en su lugar habitual en la cabecera de la mesa. No la miró a los ojos. No le preguntó si había dormido bien. No notó que Elena había estado despierta hasta las 2 de la madrugada por las molestias del bebé. Toda su atención estaba en el móvil colocado junto a su plato. Elena sirvió el desayuno con la precisión de una bailarina que ha ensayado su papel 1000 veces. La tortilla a la izquierda, la tostada a la derecha, el zumo arriba del plato, el café en la taza de porcelana blanca que les regalaron en su boda. «Que tengas un buen día», murmuró ella, pero como siempre no obtuvo respuesta. Javier masticaba de forma mecánica mientras tecleaba en su teléfono. Una sonrisa se dibujó en sus labios, pero no era la sonrisa que Elena recordaba de los primeros años de su matrimonio.
Esta tenía algo diferente, algo secreto y cómplice que no iba dirigido a ella. Elena sintió náuseas, pero se dijo a sí misma que era solo la paranoia del embarazo. Algo interesante en la oficina, preguntó tratando de sonar casual, mientras se servía su propio desayuno. Javier levantó la vista por primera vez esa mañana, pero su expresión era de fastidio, como si lo hubieran interrumpido en medio de algo importante. «Son solo asuntos de negocios», respondió secamente, guardando el móvil en el bolsillo interior de su chaqueta. «Nada de lo que debas preocuparte». Su tono frío fue como una bofetada. Elena tenía un máster en administración de empresas y había trabajado en una prestigiosa consultora antes de casarse, pero Javier siempre la trataba como si no fuera capaz de comprender las complejidades del mundo empresarial. El resto del desayuno transcurrió en silencio. Javier terminó rápidamente, se levantó y se dirigió a la puerta sin despedirse. Elena lo siguió como cada mañana para darle su maletín y desearle un buen día, un ritual establecido en los primeros tiempos de su matrimonio, cuando aún fingían ser felices. «¿Llegaré tarde esta noche?», dijo Javier mientras Elena le ajustaba la corbata. «Tengo una cena de trabajo». No preguntó con quién ni dónde. No preguntó si ella necesitaba algo. Elena, acostumbrada a las ausencias cada vez más frecuentes de su marido, simplemente asintió en silencio. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en el vestíbulo de mármol. Elena se quedó allí unos minutos con la mano en el vientre. El bebé se movía inquieto, como si percibiera la tensión que impregnaba la casa. «Tranquilo, mi amor», susurró. «Mamá está bien». Pero era la misma mentira que se repetía a sí misma cada día. La casa de Javier era una obra maestra de la arquitectura moderna, digna de una revista de diseño. 3 plantas, 6 dormitorios, 8 baños, una cocina de programa de televisión y un jardín que requería 3 jardineros para mantenerlo perfecto. Todo era impecable, todo estaba en su sitio, un reflejo del éxito profesional de Javier, pero Elena se sentía como una extraña en su propia casa. Una invitada que podría ser expulsada en cualquier momento. Después de ordenar la cocina y dejarlo todo en su sitio, Elena se dirigió al despacho de Javier para regar las plantas. Era una tarea que se había asignado a sí misma, pues le gustaba cuidar de cosas que crecían y florecían. El despacho era el santuario privado de Javier, donde pasaba horas cuando llegaba tarde, supuestamente trabajando en proyectos importantes. Mientras llenaba la regadera, Elena vio la luz parpadeante del contestador automático en el teléfono fijo del escritorio. Normalmente, nunca se habría atrevido a revisar los mensajes de Javier, pero algo en la sonrisa que había visto esa mañana la inquietaba. Con mano temblorosa, pulsó el botón de reproducción. «Cariño». ¿Qué tal la voz femenina y sensual que salió del altavoz hizo que a Elena se le hundiera el suelo bajo los pies? «Espero que hayas dormido bien. No dejo de pensar en ti. Soy Sofía. Llámame cuando tengas un momento». El mensaje se había dejado a las 11 de la noche anterior, la hora en que Javier supuestamente estaba en una reunión de trabajo. Elena escuchó el mensaje 3 veces como para asegurarse de que no era una pesadilla. La voz le resultaba familiar, pero no recordaba de dónde. ¿Quién era esa mujer que se atrevía a llamar a su casa para dejarle un mensaje de amor a su marido? ¿Desde cuándo Javier tenía una amante que lo llamaba cariño? Con tanta naturalidad, las piernas le fallaron y tuvo que dejarse caer en el sofá de cuero del despacho. El bebé pateó con fuerza como si sintiera la angustia de su madre. Elena se abrazó el vientre y lloró en silencio. Era la confirmación de lo que en el fondo de su corazón llevaba meses sospechando. Durante los últimos 6 meses, las llegadas tardías de Javier se habían vuelto más frecuentes. Sus excusas más elaboradas, cenas con clientes extranjeros, reuniones que se alargaban hasta la madrugada, viajes de negocios imprevistos. Elena había querido creer que era su propia paranoia producto del embarazo, pero ahora tenía la prueba de que su intuición no le había fallado. Esa misma tarde, Elena decidió investigar más.
revisó los extractos de la tarjeta de crédito que habían llegado al buzón y encontró cargos en restaurantes caros en fechas en las que Javier le había dicho que trabajaría hasta tarde. Había compras en joyerías de la calle Serrano que no habían sido para ella. Reservas en hoteles de lujo durante fines de semana en los que él afirmaba haber estado en la oficina. Las pruebas eran abrumadoras, pero Elena necesitaba saber quién era la mujer que le había robado el corazón a su marido. Decidió llamar a la oficina de Javier, algo que casi nunca hacía, pues él siempre le decía que odiaba que lo interrumpieran durante su jornada laboral. Grupo Ferrer, buenos días. La voz que contestó era exactamente la misma que había oído en el contestador automático. A Elena se le cortó la respiración. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Querría hablar con el señor Javier Ferrer? Logró decir Elena con la voz temblorosa. El señor Ferrer se encuentra en una reunión importante en este momento. Soy Sofía Romero, su asesora de imagen. ¿Quiere que le deje un mensaje? La voz era profesional, pero Elena pudo detectar una nota de satisfacción, como si Sofía disfrutara de su papel de guardiana, protegiendo a Javier de cualquier interrupción. Soy su esposa, dijo Elena, esperando que esas palabras cambiaran el tono de la conversación. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Ah, señora Ferrer, la voz de Sofía se volvió fría y distante. Le comunicaré que ha llamado. Él se pondrá en contacto con usted cuando tenga un momento. Sin más explicaciones, la llamada se cortó. Elena se quedó con el teléfono en la mano, comprendiendo por fin la gravedad de su situación. Su marido no solo tenía un amante, sino que esa amante trabajaba en su oficina. Podía estar con él 8 horas al día y evidentemente tenía más control sobre la agenda de Javier que ella, su propia esposa. Sofía Romero. Elena recordó haber oído ese nombre en algunas conversaciones telefónicas de Javier, siempre en un contexto profesional. Era una mujer joven, probablemente de unos 30 años, que se había incorporado a la empresa hacía 6 meses con excelentes referencias y un máster en marketing. Javier la había descrito como una empleada prometedora, alguien que entendía las nuevas tendencias del mercado y podía ayudar a modernizar la imagen de la empresa. Ahora todo encajaba. El cambio en la forma de vestir de Javier, que había empezado a usar colores más atrevidos y cortes más modernos. Sus frecuentes visitas a restaurantes de moda que antes habría considerado demasiado ruidosos. Su repentina inscripción en un gimnasio después de años de rechazar cualquier tipo de actividad física. Javier estaba intentando ser el hombre que Sofía quería, y Elena, especialmente ahora que su cuerpo cambiaba con el embarazo, y su vida social se había restringido, se había convertido en un obstáculo para esa transformación. Esa noche, Elena esperó a que Javier volviera. Eran las 11:30 cuando oyó el ruido de su coche en el garaje. Entró en casa en silencio, probablemente esperando que su esposa estuviera dormida, pero Elena lo esperaba en el salón. ¿Qué tal la cena de trabajo?, preguntó, intentando mantener un tono neutro. Javier se sorprendió un poco. Ah, bien. Larga y aburrida, como siempre, se dirigió hacia las escaleras, intentando evitar la conversación. ¿Con quién has cenado?, insistió Elena. Con el equipo de marketing, repasando la estrategia para el próximo trimestre. La mentira salió de su boca con una facilidad que a Elena le heló la sangre. Se preguntó cuántas veces le habría mentido con esa misma naturalidad durante los últimos meses. ¿Estaba Sofía? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Javier se detuvo en el primer escalón. ¿Por qué preguntas por Sofía? Su voz tenía un matiz defensivo que confirmó todas las sospechas de Elena. Por curiosidad, he llamado a tu oficina hoy y me ha atendido ella. Parecía muy protectora contigo. Elena mantuvo la voz calmada, pero por dentro se estaba desmoronando. Sofía es muy profesional. Simplemente hace bien su trabajo. Javier subió 2 escalones más. ¿No deberías estar descansando? El médico dijo que necesitabas dormir más. Usar el embarazo como excusa para evitar una conversación difícil era una táctica típica de Javier.
Elena sintió una mezcla de rabia y tristeza que le oprimía el pecho. «Javier, tenemos que hablar». «Mañana», dijo él sin volverse. «Estoy cansado». Subió las escaleras, fue directamente al baño y cerró la puerta con llave. Elena escuchó el sonido de la ducha y supo que Javier se estaba lavando el perfume de otra mujer. Se quedó sentada en el salón durante horas, sintiendo al bebé moverse inquieto en su vientre. Se acarició la barriga mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas. «Lo siento, mi amor», susurró. «Mamá no sabía que papá ya no nos quería». Los días que siguieron a la llamada telefónica transcurrieron en una neblina de sospechas confirmadas y dolor silencioso. Elena empezó a actuar como una detective en su propia casa, buscando pruebas de una traición que ya conocía, pero que necesitaba documentar a la perfección. Cada mañana después de que Javier se fuera a trabajar, revisaba meticulosamente sus pertenencias buscando cualquier rastro de Sofía Romero. El viernes por la mañana, mientras ordenaba el armario de Javier para enviar la ropa a la tintorería, Elena hizo un descubrimiento que la dejó sin aliento. Escondido detrás de sus trajes, envuelto en una funda de plástico transparente, había un smoking completamente nuevo. Era de una marca italiana que Javier solo usaba para los eventos más importantes de seda negra con detalles de satén y probablemente costaba más de lo que muchas familias ganaban en un mes. Elena pasó los dedos por la tela y vio que aún tenía la etiqueta. El recibo que encontró en el bolsillo indicaba que la compra se había realizado el martes anterior, el mismo día en que Javier había mentido diciendo que llegaría tarde y agotado por una reunión de trabajo. Junto al smoking había una camisa blanca impecable, unos gemelos de oro que Elena no había visto nunca y unos zapatos de charol que brillaban como un espejo. Pero lo que hizo que su corazón empezara a latir con fuerza fue la pequeña caja de terciopelo azul marino que encontró en un cajón del tocador de Javier. Dentro había una pajarita hecha a mano con un bordado tan discreto como elegante. Unas iniciales estaban entrelazadas con otras que Elena no reconoció al instante. Al acercarse para ver mejor el bordado, las letras se hicieron nítidas: JF and SR, Javier Ferrer y Sofía Romero, como si fueran una pareja, como si ella fuera su verdadera compañera. La pajarita se le resbaló de las manos temblorosas y cayó al suelo. Elena tuvo que sentarse en la cama porque las piernas no la sostenían. El bebé, como si detectara su angustia, empezó a moverse con fuerza, casi como si intentara consolarla desde dentro. Javier planeaba asistir a algún evento formal, un evento lo suficientemente importante como para comprar un traje nuevo a medida y encargar una pajarita personalizada. Y Elena no sabía absolutamente nada. En 5 años de matrimonio, Javier nunca había asistido a un evento de gala sin ella. Habían sido la pareja perfecta en docenas de galas benéficas, cenas corporativas y celebraciones de la alta sociedad madrileña. Pero ahora claramente Javier tenía otros planes y esos planes incluían a Sofía. Elena pasó el resto del día en estado de shock, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Su marido no solo tenía una amante, planeaba presentarla públicamente en sociedad. La humillación sería total y definitiva. Esa noche, cuando Javier volvió a casa, Elena lo esperaba en el salón con la pajarita en la mano. Él se detuvo en la puerta y por un instante que pareció eterno, ninguno de los dos dijo nada. «¿Qué es esto?», preguntó Elena finalmente, levantando la pajarita para que él pudiera ver claramente las iniciales, entrelazadas. Javier cerró la puerta detrás de él y se quitó la chaqueta con una lentitud calculada, como si intentara ganar tiempo para inventar una excusa. «¿Es una pajarita?», dijo finalmente con un tono condescendiente que irritó profundamente a Elena. «No me tomes por tonta, Javier. ¿Para qué evento es el smoking nuevo? ¿Y por qué las iniciales de Sofía están bordadas junto a las tuyas?». La voz de Elena temblaba de ira y dolor. Javier suspiró como si estuviera tratando con una niña caprichosa.
Elena, estás embarazada y demasiado sensible. Estás viendo cosas donde no las hay. Se acercó al bar y se sirvió un whisky dándole la espalda mientras hablaba. Esa pajarita es un regalo de empresa. Sofía coordinó la compra de varios accesorios para el equipo directivo. Es normal que su nombre figure en la documentación. Era una mentira tan elaborada y fría que a Elena le dio náuseas. ¿Me estás diciendo que es una coincidencia que las iniciales de ella estén bordadas junto a las tuyas en una pajarita que combina perfectamente con el smoking nuevo que compraste el martes?, preguntó ella levantándose de la silla con la dificultad que le imponía el embarazo. No tengo que darte explicaciones sobre mis decisiones de vestuario, respondió Javier tomando un sorbo de whisky. Si tienes tiempo para rebuscar en mi ropa, ¿por qué no te concentras en preparar la llegada del bebé? La frialdad de su respuesta fue como una bofetada. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se negó a llorar delante de él. Javier, sé que me estás engañando con Sofía. Escuché su mensaje en el contestador. He visto los extractos de la tarjeta de crédito. Deja de mentir. Por un instante hubo un cambio en la expresión de Javier. Su coraza se debilitó y Elena vio un destello de culpabilidad en sus ojos, pero fue solo un momento antes de que la máscara volviera a su lugar. «Estás delirando», dijo bebiéndose el whisky de un trago. «El embarazo te está volviendo paranoica. Deberías hablar con tu médico sobre algún ansiolítico». Elena se acercó a él con la pajarita en la mano. «Mírame a los ojos y dime que no me estás engañando con Sofía Romero». Javier la miró directamente sin pestañear. «No te estoy engañando con Sofía Romero». La mentira salió de sus labios con una facilidad aterradora. Elena comprendió en ese momento que su marido era un hombre capaz de mirarla a los ojos y mentirle sin el más mínimo remordimiento. «Entonces, explícame esto». Elena sacó su móvil y le mostró una foto que había encontrado en las redes sociales de la empresa. Era una foto de Javier y Sofía en una cena corporativa la semana anterior, él con el brazo alrededor de la cintura de ella, ambos sonriendo como la pareja perfecta. El pie de foto decía «Nuestro CEO Javier Ferrer y nuestra brillante asesora de imagen Sofía Romero en la cena de socios estratégicos». Javier miró la foto sin inmutarse. Es una foto de trabajo. Sofía es muy profesional y sabe cómo comportarse en los eventos corporativos. ¿Profesional? ¿Es profesional la forma en que te mira? ¿Es profesional la forma en que su mano descansa sobre tu pecho? Elena amplió la imagen para mostrarle los detalles que llevaba días analizando. «Estás obsesionada», dijo Javier guardándole el móvil en el bolsillo. «Esto es enfermizo, Elena. ¿Necesitas ayuda?» La conversación fue interrumpida por el timbre del teléfono fijo. Elena corrió a contestar, esperando casi escuchar la voz de Sofía al otro lado. Pero la voz era la de la profesora Pilar Muñoz, una voz que Elena no había escuchado en meses. «Elena, soy Pilar. ¿Tienes un momento?» La cálida voz de su antigua profesora universitaria la calmó al instante. «Profesora, qué sorpresa». Elena se alejó de Javier, que había empezado a subir las escaleras, aparentemente sin ningún interés en la llamada. «Elena, te llamo porque tengo que hablar contigo de algo muy importante. Podrías venir a mi despacho mañana por la tarde. Se trata de un proyecto en el que he estado pensando y para el que te tengo en mente». Elena aceptó la cita sin pedir más detalles. Necesitaba salir de esa casa, alejarse de las mentiras de Javier y hablar con alguien que la trataba con respeto y afecto. Esa noche, Elena no pudo dormir. Permaneció despierta escuchando la respiración profunda de Javier, que parecía no tener ningún remordimiento que le perturbara el sueño. A las 2 de la madrugada, el móvil de Javier vibró en la mesita de noche. Elena no se atrevió a tocarlo. Solo miró, pero pudo leer el avance del mensaje. Era de Sofía. «Confirmados los detalles para la gala de mañana. Te quiero». El corazón de Elena se rompió un poco más.
Su marido no solo tenía un amante, sino que esa amante iba a acompañarlo a una gala de la que ella no sabía absolutamente nada. Javier la estaba reemplazando por completo y lo estaba haciendo con una crueldad que nunca habría imaginado. Al día siguiente, Elena se despertó con una determinación que no había sentido en meses. Eligió cuidadosamente un vestido que realzaba su figura de embarazada, se maquilló por primera vez en semanas y se dirigió al despacho de la profesora Pilar Muñoz en la Universidad Complutense. El despacho de Pilar era tal y como Elena lo recordaba: paredes llenas de libros, fotos de antiguos alumnos y ese olor a café recién hecho que siempre la había reconfortado. La profesora Pilar Muñoz era una mujer de 60 años que había dedicado su vida a la educación y al trabajo social, y había sido la mentora de Elena durante sus años universitarios. «Elena, estás radiante», dijo Pilar, abrazándola con calidez. «El embarazo te sienta de maravilla». «Gracias, profesora. Ha sido una época difícil, pero el bebé es una bendición». Elena se sentó en la silla frente al escritorio. Por primera vez en semanas se sintió en un lugar seguro. «Elena, quiero hablarte de algo muy especial». Pilar se sentó detrás de su escritorio y la miró con seriedad. «Como sabes, soy la presidenta de la Fundación Luz de Esperanza, que ayuda a mujeres embarazadas en situación de riesgo». Elena asintió. Había oído hablar de la fundación, pero nunca había estado involucrada directamente. Hace unas semanas, una de nuestras beneficiarias me habló de una mujer que la había ayudado enormemente durante su embarazo. Una mujer que visitaba el hospital 12 de octubre todos los miércoles por la tarde, que les llevaba artículos para sus bebés, que se sentaba a hablar con las futuras madres y las consolaba cuando tenían miedo. Pilar hizo una pausa y sonrió. «Esa mujer eras tú, Elena». Elena sintió que se sonrojaba. Durante los últimos 6 meses había visitado el hospital público cada miércoles por la tarde para entregar donaciones y ofrecer apoyo emocional a mujeres embarazadas sin recursos. Era algo que había mantenido en secreto para Javier, sabiendo que él lo consideraría una pérdida de tiempo. «No sabía que nadie hubiera mencionado mi nombre», dijo Elena, sintiéndose de repente tímida. «No solo lo mencionaron Elena. Otras 5 mujeres nos hablaron de ti». Describieron a una elegante mujer embarazada que les daba esperanza y las trataba con dignidad. «Investigué un poco y confirmé que eras tú». Pilar se inclinó hacia adelante. «Elena, el trabajo que has estado haciendo es exactamente lo que representa nuestra fundación. Queremos proponerte que te conviertas en parte oficial de nuestro equipo». Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Elena. En un momento en que se sentía completamente invisible en su propia casa, alguien reconocía sus esfuerzos y valoraba su contribución. «Pero hay algo más», continuó Pilar. «La Fundación celebra su gala anual de recaudación de fondos. Es un evento muy importante al que asisten empresarios políticos y celebridades. Este año queremos hacer algo diferente. Queremos homenajear a alguien que realmente represente nuestros valores». Elena escuchaba con atención sin poder imaginar hacia dónde se dirigía la conversación. «Elena, queremos nombrarte nuestra invitada de honor en la gala anual. Queremos que seas reconocida por el trabajo que has hecho con nuestras beneficiarias». Pilar sonrió ampliamente. «La gala es el próximo sábado por la noche en el Hotel Westin Palace. ¿Aceptarías ser nuestra invitada especial?» Elena sintió que el mundo se detenía. Una gala, el próximo sábado, exactamente el mismo día que Javier planeaba asistir a una gala con Sofía. El universo le estaba ofreciendo la oportunidad perfecta para reclamar su dignidad. «Profesora, sería un honor», dijo Elena, sintiendo una nueva fuerza crecer en su interior. «Perfecto. Y Elena, si necesitas un acompañante, tengo a alguien en mente. ¿Recuerdas a Rafael Morales? Fue tu compañero en la clase de Derecho Constitucional. Ahora es magistrado y uno de los benefactores más importantes de nuestra fundación. Cuando le comenté que íbamos a homenajearte, se ofreció inmediatamente a ser tu acompañante». Elena recordaba perfectamente a Rafael.
Era uno de sus mejores amigos en la universidad, un hombre íntegro y brillante que siempre la había tratado con respeto y admiración. Habían perdido el contacto después de su boda con Javier, pero siempre había guardado un grato recuerdo de él. «Me encantaría que Rafael me acompañara», dijo Elena, sintiendo cómo las piezas de un plan perfecto empezaban a encajar. Esa noche, Elena volvió a casa con una energía que no había sentido en meses. Javier estaba en su despacho hablando por teléfono en voz baja. Elena pudo oír fragmentos de la conversación. «El vestido rojo que elegimos será perfecto para la ocasión. Todos nos mirarán». Cuando Javier colgó y salió del despacho, encontró a Elena en la cocina preparando la cena con una sonrisa. «Pareces de buen humor», comentó Javier, sorprendido por su alegría. «He tenido un día muy productivo», respondió Elena sin dar más detalles. Durante la cena, Javier comentó casualmente: «Por cierto, el próximo sábado tengo un evento de trabajo. Es una de esas galas benéficas aburridas que patrocina la empresa. Terminará muy tarde y probablemente será un tostón. No es algo que vayas a disfrutar en tu estado». Elena lo miró con una sonrisa serena. «No te preocupes por mí. Ya encontraré algo divertido que hacer esa noche». Javier pareció aliviado de que ella no insistiera en acompañarlo. «Bien, Sofía vendrá conmigo para encargarse de las relaciones públicas de la empresa. Es importante que tengamos una presencia profesional en este tipo de eventos». «Por supuesto», dijo Elena tomando un sorbo de agua. «Sofía parece muy dedicada a su trabajo». Esa noche, mientras Javier dormía profundamente, Elena se conectó a Internet y buscó información sobre la gala de la Fundación Luz de Esperanza. Era exactamente el mismo evento al que Javier planeaba asistir con Sofía. Su empresa figuraba en la lista de los principales patrocinadores, y Elena supo que Javier se llevaría una sorpresa que nunca olvidaría. A las 3 de la madrugada, el móvil de Elena vibró con un mensaje de un número desconocido. «Elena, soy Rafael Morales. La profesora Muñoz me dio tu número. Será un placer acompañarte en la gala del sábado. Me sentiré honrado de estar a tu lado en una noche tan especial. Que descanses». El mensaje venía acompañado de una foto. Rafael, a sus 40 y tantos, era aún más atractivo de lo que Elena recordaba. Las canas en sus sienes le daban un aire distinguido y su sonrisa irradiaba honestidad. Elena sonrió en la oscuridad y se acarició el vientre. Cariño le susurró a su bebé: «Mamá va a recuperar su dignidad y papá va a aprender que las mentiras siempre tienen un precio». Los días posteriores al encuentro con la profesora Pilar transcurrieron para Elena en una extraña dualidad. Por un lado, mantenía la rutina doméstica que Javier esperaba: desayunos perfectos, una casa impecable, una sonrisa forzada cuando él volvía del trabajo. Por otro, una energía secreta y poderosa crecía en su interior, alimentada por la anticipación del sábado, la noche en que reclamaría su dignidad en la gala. El miércoles por la mañana, Elena decidió hacer una última visita al hospital público antes de la gala. Quería ver a las mujeres que, sin saberlo, habían cambiado su destino al hablar de su voluntariado con la profesora Muñoz. Se puso un cómodo vestido premamá de color azul marino y condujo hasta el Hospital 12 de Octubre, el lugar que se había convertido en su refugio emocional durante los últimos 6 meses. El hospital era un edificio de ladrillo rojo de los años 70, un contraste absoluto con las clínicas privadas de lujo donde Elena recibía su atención prenatal. Los pasillos olían a desinfectante y las salas de espera siempre estaban llenas de mujeres con rostros cansados que llevaban la historia de la supervivencia en la piel. Era el tipo de lugar que Javier habría considerado deprimente, un lugar donde nunca pondría un pie. Pero para Elena, ese hospital simbolizaba algo que había perdido en su matrimonio: la posibilidad de ser útil, de marcar una diferencia real en la vida de otras personas. Llegó esa tarde con bolsas llenas de artículos para bebés, pañales, biberones, mantas de punto que había comprado en un mercado local. Pero más importante que los regalos materiales
era el tiempo que pasaba sentada junto a las futuras madres, escuchando sus miedos y compartiendo sus esperanzas. Esa mañana, Elena encontró a Mina en la sala de espera de ginecología. Era una joven de 19 años que esperaba a su primer hijo con recursos económicos limitados y sin el apoyo del padre del bebé. Elena la había conocido 3 meses antes, cuando Mina lloraba porque no tenía dinero para comprar las vitaminas prenatales. Elena Mina se levantó con dificultad su vientre de 8 meses, haciendo que cada movimiento fuera un esfuerzo. No esperaba verte hoy. Pensé que solo venías los miércoles. Elena abrazó a la joven con cariño. He venido a despedirme. Con el bebé a punto de nacer, no creo que pueda venir tan a menudo. Era una verdad a medias. La realidad era que sentía que después de la gala, su vida cambiaría de formas que aún no podía imaginar del todo. Elena, me cambiaste la vida, dijo Mina tomando la mano de Elena entre las suyas. Cuando te conocí estaba desesperada. Pensaba que no podría ser una buena madre, que mi bebé merecía más de lo que yo podía darle. Pero tú me enseñaste que lo más importante que una madre puede dar es amor. Las palabras de Mina conmovieron profundamente a Elena. Durante los últimos meses, mientras su matrimonio se desmoronaba, estas conversaciones con mujeres fuertes y resilientes le habían recordado su propio valor. Mina, esa fuerza siempre la has tenido dentro de ti. Yo solo te ayudé a recordarlo. Elena pasó la siguiente hora visitando a otras mujeres del hospital. Estaba Laura, de 35 años, que esperaba su 5º hijo después de que su marido perdiera el trabajo. Estaba una menor de 17 años a la que sus padres habían echado de casa al enterarse de su embarazo. Y estaba una mujer de 40 años que tras años de intentarlo había quedado embarazada, pero había desarrollado diabetes gestacional y necesitaba apoyo emocional para lidiar con los riesgos médicos. Cada una de estas mujeres tenía una historia de lucha de supervivencia y de amor incondicional por el bebé que llevaban en su vientre. Elena se veía reflejada en sus historias no por las circunstancias económicas, sino por la experiencia universal de la maternidad y la vulnerabilidad que conlleva traer una nueva vida al mundo. Cuando Elena se fue del hospital esa mañana, se llevó algo más que recuerdos. Se llevó la certeza de que había encontrado su propósito, un propósito que iba más allá de su identidad como la esposa de Javier Ferrer. Estas mujeres no la veían como la esposa de un empresario de éxito, sino como Elena, una mujer que entendía sus miedos y celebraba su fortaleza. El jueves por la mañana, Elena recibió una llamada inesperada de Rafael Morales. Su voz al otro lado del teléfono era exactamente como la recordaba, cálida e inteligente, y con esa confianza tranquila que siempre la había impresionado en la universidad. Elena, espero no molestarte. La profesora Muñoz me dio tu número para coordinar los detalles de la gala. Rafael hablaba con una formalidad adecuada, pero Elena podía detectar un afecto genuino en su tono. No molestas en absoluto, Rafael. Qué alegría saber de ti después de tantos años. Elena hablaba sentada en el jardín de su casa, disfrutando del sol de la mañana. Elena, cuando la profesora me contó lo que has estado haciendo en el hospital, no me sorprendió en absoluto. Siempre fuiste la persona más compasiva de nuestra generación. Rafael hizo una pausa. Recuerdo cómo organizabas campañas de recaudación de fondos para los estudiantes con dificultades económicas. Siempre tenías tiempo para dar clases particulares a quien lo necesitaba. Elena sonrió recordando esa época de su vida llena de propósito y de conexiones auténticas. Éramos muy idealistas en la universidad, ¿verdad? ¿Pensábamos que podíamos cambiar el mundo? ¿Tú nunca has dejado de intentar cambiarlo?, respondió Rafael. Por eso es tan apropiado que seas la protagonista de esta gala. La profesora me ha dicho que algunas de las mujeres a las que has ayudado estarán presentes esa noche. Quieren darte las gracias en persona. La idea de que las mujeres del hospital estuvieran en la gala llenó a Elena de una emoción que no había sentido en años. No solo iba a recuperar su dignidad frente a Javier y Sofía, sino que estaría rodeada de personas que la valoraban de verdad.
Rafael, tengo que contarte algo. Elena decidió ser sincera sobre su situación. Mi matrimonio está pasando por un momento muy difícil. Mi marido no sabe que he estado haciendo voluntariado y mucho menos que voy a ser homenajeada en la gala. Hubo un silencio comprensivo al otro lado de la línea antes de que Rafael respondiera. Elena, no tienes que darme explicaciones. Estoy aquí como tu amigo y mi única preocupación es que te sientas cómoda y apoyada esa noche. ¿Sabes cuál es la mayor ironía? Elena soltó una risa que era una mezcla de tristeza y satisfacción. La empresa de mi marido es uno de los principales patrocinadores de la gala. Él también estará allí esa noche, pero no conmigo. Rafael guardó silencio por un momento procesando la información. Como juez estaba acostumbrado a manejar situaciones complejas y delicadas. Elena, si necesitas que maneje la situación de alguna manera, esa noche solo tienes que decírmelo. Mi prioridad absoluta es que te sientas segura y digna. Rafael, con que seas tú mismo será más que suficiente. Elena sintió una profunda gratitud por este hombre que le ofrecía su apoyo sin hacer preguntas. Una cosa más, dijo Rafael antes de terminar la llamada. La profesora me pidió que te dijera que habrá cobertura mediática de la gala. Revistas de sociedad, la prensa local, algunas cadenas de televisión. Tu homenaje será público, Elena. Espero que estés preparada para ello. Después de colgar, Elena se quedó sentada en el jardín pensando en las implicaciones de las palabras de Rafael. La cobertura mediática significaba que su momento de triunfo quedaría registrado, pero también que la humillación de Javier sería igualmente pública. Una parte de ella se sentía culpable por anticipar con placer la vergüenza de su marido, pero una parte más fuerte sabía que él mismo se había buscado esa situación con sus mentiras y su traición. El viernes por la mañana, Elena decidió que necesitaba un vestido especial para la gala. Ninguno de los que tenía en su armario serviría. Todos estaban asociados a eventos a los que había acompañado a Javier, a noches en las que había desempeñado el papel de esposa perfecta y silenciosa. Para esta noche necesitaba algo que representara a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Condujo hasta la milla de oro del barrio de Salamanca, donde solía comprar sus trajes. Pero en lugar de entrar en las tiendas conservadoras donde siempre compraba, Elena entró en una nueva boutique especializada en moda para embarazadas, elegante y moderna. La dueña de la boutique era una mujer francesa llamada Isabel, que comprendió inmediatamente lo que Elena buscaba sin necesidad de muchas explicaciones. Madame necesita algo que la haga sentir poderosa, ¿no es así?, preguntó Isabel con una sonrisa cómplice. Exactamente, respondió Elena. Necesito un vestido que diga estoy orgullosa de ser mujer, estoy orgullosa de ser madre y estoy orgullosa de ser yo misma. Isabel desapareció en la trastienda de la boutique y regresó con un vestido que dejó a Elena sin aliento. Era un vestido de seda roja de un tono profundo que parecía brillar con luz propia. El corte era elegante y sofisticado, con un escote discreto pero favorecedor, mangas 3/4 que resaltaban la gracia de sus brazos y una silueta que no intentaba ocultar su embarazo, sino celebrarlo. Este vestido fue diseñado por una diseñadora italiana que cree que la maternidad es el estado más poderoso de la mujer, explicó Isabel mientras Elena se probaba el vestido. Dice que una mujer embarazada lleva el futuro en su vientre y eso no es algo que deba ocultarse, sino un motivo de orgullo. Cuando Elena se miró al espejo, no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Esta mujer tenía los hombros erguidos, la barbilla alta y un brillo en los ojos que había desaparecido durante meses. El vestido rojo no solo realzaba su embarazo, sino que la transformaba en una versión más poderosa de sí misma. «Es perfecto», susurró Elena, tocando la tela con una reverencia casi religiosa. Isabel sonrió con satisfacción. «Madame, este vestido fue hecho para usted. Cuando una mujer encuentra el vestido adecuado, no solo se ve diferente, se siente diferente.
Y cuando una mujer se siente poderosa, el mundo entero lo nota. Elena compró el vestido junto con unos zapatos de tacón moderado en tono nude que le daban altura sin sacrificar la comodidad y una pequeña cartera de mano dorada que complementaba perfectamente el conjunto. También se puso unos pendientes de perlas que había heredado de su abuela, una joya que Javier nunca había valorado, pero que para ella simbolizaba la fortaleza de las mujeres de su familia. Esa noche, Elena escondió sus compras en el armario de la habitación de invitados. Javier estaba en su despacho hablando por teléfono con Sofía, planeando los detalles de su gran noche. Elena podía oír fragmentos de la conversación coordinando la hora de llegada, la mesa que habían reservado las presentaciones importantes que Javier quería hacer. «Mañana será perfecto», escuchó decir a Javier a Sofía. «Será nuestra noche, cariño. Toda la alta sociedad de la ciudad estará allí y por fin podremos estar juntos en público». Elena sonrió en la oscuridad de la habitación de invitados. En una cosa, Javier tenía razón. Mañana sería una noche perfecta, pero no de la manera que él imaginaba. El sábado amaneció con un cielo despejado y un sol radiante que se sentía como una bendición del universo. Elena se despertó sintiéndose más serena de lo que se había sentido en meses. Javier ya estaba levantado en el baño preparándose para lo que él creía que sería su espectacular debut público con Sofía. Durante el desayuno, Javier estaba inusualmente hablador, animado por la emoción de la noche que había planeado. «Esta gala va a ser muy importante para la empresa», dijo mientras Elena le servía su tortilla habitual. «Muchos contactos nuevos, oportunidades de negocio, cobertura mediática. Sofía ha trabajado muy duro para asegurarnos una buena exposición en los medios». «Suena como una noche muy especial», respondió Elena y lo dijo con sinceridad. Lo era, solo que no de la manera que Javier esperaba. «Sí, definitivamente será una noche para recordar». Javier terminó su café y se levantó. «Probablemente llegue muy tarde. No me esperes despierta». «No te preocupes», dijo Elena recogiendo la mesa. «Yo también tengo planes para esta noche». Javier la miró con curiosidad. «¿Planes? ¿Qué planes?» «Oh, nada del otro mundo. Ver una película, tomar un baño relajante, cosas tranquilas apropiadas para mi estado». Elena sonrió con inocencia. Javier pareció satisfecho con la respuesta. «Bien, es importante que descanses». Se acercó y le dio un beso en la frente, un gesto mecánico que había reemplazado cualquier intimidad real en su matrimonio. «Hasta mañana». Después de que Javier se fuera a trabajar, Elena comenzó sus propios preparativos secretos. Se dio un largo baño con sales aromáticas, se aplicó una mascarilla facial que la hizo sentir renovada y se tomó su tiempo para peinarse en un recogido elegante que enmarcaba perfectamente su rostro. A las 4 de la tarde, Rafael llamó para confirmar que pasaría a recogerla a las 6:30. «¿Estás nerviosa, Elena?», preguntó él con voz suave. Extrañamente, no respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma por la sinceridad de su respuesta. «Siento que esta noche es el comienzo de algo nuevo y mejor». «Así es como debes sentirlo», dijo Rafael. «Elena, quiero que sepas que es un honor para mí acompañarte esta noche. No solo como tu amigo, sino como alguien que admira profundamente a la mujer en la que te has convertido». A las 6 de la tarde, Elena se puso su vestido rojo y se miró por última vez en el espejo de cuerpo entero. La mujer que le devolvía la mirada era fuerte, majestuosa. Una mujer que había sufrido, pero que había elegido transformar ese sufrimiento en compasión por los demás. Una mujer que había sido traicionada, pero que había encontrado la fuerza para reconstruir su propia identidad. A las 6:30, en punto, sonó el timbre. Elena cogió su cartera dorada, se puso los pendientes de perlas de su abuela y caminó hacia la puerta de la casa que había sido su prisión emocional durante los últimos años. Rafael la esperaba junto a un elegante coche negro, impecable en su smoking con un aire distinguido y fiable.
Cuando la vio, su expresión se transformó en una de genuina admiración. Elena dijo, ofreciéndole la mano para ayudarla a bajar los escalones de la entrada. «Estás absolutamente deslumbrante». «Gracias, Rafael». «Me siento libre», respondió Elena tomando su brazo. Mientras el coche se dirigía al hotel Westin Palace, Elena sintió que esos pocos kilómetros no solo los llevaban a una gala, sino hacia un futuro completamente diferente. En unas pocas horas, Javier iba a descubrir que la mujer a la que había subestimado durante años era en realidad más fuerte, más valiosa y más respetada de lo que él jamás habría imaginado. ¿Preparada?, preguntó Rafael cuando se acercaban al hotel. Elena sonrió acariciando al bebé que se movía en su vientre como si estuviera lleno de anticipación. Más que preparada. El Hotel Westin Palace se alzaba majestuoso contra el cielo nocturno de la ciudad, sus ventanas brillando como diamantes en la oscuridad. Los flashes de los fotógrafos estallaban intermitentemente en la entrada donde una alfombra roja se extendía desde la acera hasta las puertas de cristal del vestíbulo. Los aparcacoches corrían de un lado a otro atendiendo la procesión de vehículos de lujo, que llegaban depositando a los invitados más distinguidos de la sociedad madrileña. Javier Ferrer llegó al hotel a las 19:45. Su Mercedes-Benz, negro recién lavado, relucía bajo las luces artificiales. En el asiento del copiloto, Sofía Romero se daba los últimos retoques de maquillaje, ajustando el escote de un vestido azul marino que había elegido específicamente para contrastar con los colores corporativos del Grupo Ferrer. Llevaba el pelo recogido en un moño sofisticado y lucía joyas prestadas de una boutique de lujo, completando la imagen de la compañera ideal para un empresario de éxito. «¿Lista para nuestra gran noche?», preguntó Javier apretando la mano de Sofía antes de bajar del coche. Su sonrisa era la de un hombre que se creía en completo control de su destino, un hombre que pensaba que había orquestado a la perfección la transición de su esposa embarazada y recluida en casa a su amante deslumbrante en público. «Más que lista», respondió Sofía, devolviéndole el apretón. «Esta noche todos sabrán la pareja tan poderosa que formamos». Sus ojos brillaban de ambición, imaginando ya las fotos en las revistas de sociedad, los contactos importantes que harían el estatus social que adquiriría del brazo de Javier Ferrer. Cuando bajaron del coche, los flashes de las cámaras estallaron al instante. Javier se había encargado de avisar a algunos periodistas de sociedad de su asistencia para asegurarse de que su aparición con Sofía quedara debidamente registrada. Caminaron lentamente por la alfombra roja, posando para las cámaras. Javier con su smoking nuevo perfectamente ajustado y Sofía con una sonrisa calculada que había ensayado durante semanas frente al espejo. «Señor Ferrer», gritó un periodista de una revista del corazón, «¿puede decirnos quién es su encantadora acompañante esta noche?» «Es la señorita Sofía Romero, la brillante asesora de imagen de nuestra empresa», respondió Javier con orgullo, pasando un brazo por la cintura de Sofía de una manera que dejaba claro que su relación era mucho más que profesional. «¿Y su esposa dónde se encuentra esta noche?», preguntó otro periodista. Javier mantuvo la sonrisa, pero Sofía pudo sentir cómo su cuerpo se tensaba ligeramente. «Mi esposa está descansando en casa. Como saben, estamos esperando nuestro primer hijo y prefiere evitar los eventos largos durante el embarazo». Los periodistas asintieron con comprensión, aunque algunos intercambiaron miradas que sugerían que entendían perfectamente lo que estaba ocurriendo. En la alta sociedad española no era raro que hombres poderosos asistieran a eventos importantes con sus amantes, dejando a sus esposas discretamente en casa. Javier y Sofía entraron en el gran salón de baile del hotel, que había sido transformado en un escenario de elegancia deslumbrante. Las mesas estaban cubiertas con manteles de seda blanca y adornadas con arreglos florales de rosas blancas y orquídeas que costaban más que el sueldo de muchas familias. Los 500 invitados llenaban el espacio, todos vestidos con sus mejores galas, conversando en grupos que se formaban y deshacían según la jerarquía social y empresarial de la ciudad.
La mesa principal reservada para los benefactores más importantes de la Fundación Luz de Esperanza estaba en primera fila frente al escenario. Javier había pagado 5,000 euros por esos asientos, no solo por el estatus que implicaba, sino para asegurarse de que él y Sofía fueran bien visibles para todos los asistentes durante toda la noche. Javier se acercó al director general de una de las mayores constructoras del país, el señor Ibáñez, y a su esposa. «Javier, qué alegría verte. ¿Y quién es esta bella dama, señor Ibáñez, señora?» Les presento a Sofía Romero. Javier hizo las presentaciones con la confianza de quien no siente ninguna incorrección al presentar a su amante a sus conocidos sociales. Gracias a Sofía, el Grupo Ferrer ha modernizado por completo su imagen corporativa este año. La esposa del señor Ibáñez miró a Sofía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una de esas sonrisas que las mujeres veteranas de la alta sociedad reservan para las amantes jóvenes que aún no comprenden del todo las reglas del juego. Encantada. ¿Su marido también ha venido esta noche? «Oh, soy soltera», respondió Sofía con una sonrisa que intentaba ser inocente, pero que solo delataba su inexperiencia en este tipo de situaciones sociales. Los Ibáñez intercambiaron una mirada que Javier interpretó como admiración por su nueva conquista, pero que en realidad era una mezcla de compasión y desdén. Conocían a Elena desde hacía años, habían sido testigos de su elegancia y su clase en docenas de eventos sociales, y sabían que lo que estaban presenciando era una humillación pública hacia una mujer que no se lo merecía. A las 20:30, el presentador de la ceremonia, un actor de televisión contratado específicamente para el evento, subió al escenario para dar comienzo a la gala. Era un hombre de mediana edad, con una voz potente y una gran presencia escénica que captó inmediatamente la atención de todos los asistentes. Damas y caballeros, bienvenidos a la gala anual de la Fundación Luz de Esperanza. Su voz resonó con claridad a través del sistema de sonido profesional. Esta noche estamos aquí para celebrar el increíble trabajo que la Fundación realiza por las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y para honrar a aquellas personas que dedican su tiempo y sus recursos a esta noble causa. Javier se recostó cómodamente en su silla, disfrutando de la atmósfera de importancia y sofisticación que lo rodeaba. Sofía le tomó la mano por debajo de la mesa y sonrió a las cámaras que registraban cada momento de la velada. Ambos estaban completamente absortos en su actuación, sin notar que varios invitados los observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la abierta desaprobación. Antes de comenzar la cena, continuó el presentador, tenemos el honor de rendir homenaje a una persona muy especial. Una mujer que, sin buscar el reconocimiento público, ha dedicado los últimos meses de su vida a ayudar a las futuras madres más desfavorecidas de nuestra ciudad. Javier apenas prestaba atención al discurso. Estaba más interesado en identificar a los empresarios y políticos importantes a los que podría acercarse durante la noche para hacer nuevos contactos de negocios. Sofía, por su parte, revisaba discretamente su móvil, tomando sutilmente fotos de la decoración y de los invitados para compartirlas más tarde en sus redes sociales. Esta mujer ha visitado el hospital público, ha entregado suministros a familias necesitadas y ha ofrecido apoyo emocional a mujeres que se sentían abandonadas por la sociedad. El presentador hizo una pausa dramática. Su labor ha sido tan impactante que varias de nuestras beneficiarias nos pidieron específicamente que la honráramos esta noche. Un murmullo de curiosidad recorrió el salón. Los asistentes empezaron a mirar a su alrededor tratando de adivinar quién sería la homenajeada. Javier finalmente prestó atención preguntándose si sería alguna mujer que él conocía. Damas y caballeros, la voz del presentador se elevó cargada de emoción. Es para mí un inmenso orgullo presentarles a nuestra invitada de honor de esta noche, una mujer cuya compasión y dedicación representan los valores más profundos de nuestra fundación. Con todos ustedes, la señora Elena Vargas.
El silencio que siguió al anuncio fue tan completo y repentino que pareció que el tiempo mismo se había detenido. Los 500 invitados giraron la cabeza hacia la gran escalinata central del salón, por donde tradicionalmente hacían su entrada los homenajeados. Javier sintió que toda la sangre se le drenaba del rostro. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente y por un momento pensó que estaba teniendo una alucinación. Sofía, aunque no comprendió de inmediato la gravedad de lo que acababa de ocurrir, detectó el shock absoluto en el rostro de Javier y lo miró confundida. «¿Qué pasa?», susurró, pero él no pudo responder con la garganta completamente cerrada. En la gran escalinata del hotel apareció Elena como una visión salida de un sueño. Su vestido de seda rojo brillaba bajo las luces del salón, creando un efecto casi sobrenatural que hizo que todos los asistentes contuvieran la respiración. Su embarazo de 7 meses, lejos de hacerla parecer vulnerable o frágil, la hacía parecer poderosa, radiante, como una diosa de la fertilidad descendiendo entre los mortales. A su lado caminaba Rafael Morales, con el porte tranquilo y majestuoso de un hombre acostumbrado a ocupar posiciones de autoridad y respeto. Su presencia junto a Elena no solo le ofrecía apoyo, sino que enviaba un mensaje claro: esta mujer estaba protegida y valorada por personas importantes. Elena descendió cada escalón sin prisa, con una elegancia deliberada, permitiendo que todo el salón la viera en su totalidad. Su postura era erguida, su sonrisa serena y sus ojos brillaban con una confianza que emanaba desde lo más profundo de su ser. No miró directamente a la mesa de Javier, pero su presencia llenaba cada rincón del salón. Los fotógrafos profesionales que esperaban capturar las imágenes rutinarias de otro evento benéfico comprendieron al instante que estaban presenciando algo excepcional. Los flashes comenzaron a estallar frenéticamente, registrando cada momento de la aparición de Elena, cada detalle de su vestido, cada expresión de su rostro. «Dios mío», murmuró la esposa del señor Ibáñez en la mesa contigua a la de Javier. «Es Elena Vargas». «¿Sabías que hacía voluntariado?», su marido negó con la cabeza, igualmente sorprendido, observando la escena que se desarrollaba ante sus ojos. En la mesa principal, Javier había perdido por completo la compostura. Su rostro había adquirido un tono ceniciento que contrastaba dramáticamente con su smoking negro. Las manos le temblaban tanto que tuvo que esconderlas bajo la mesa. Sofía finalmente comprendió lo que estaba sucediendo cuando conectó la reacción de Javier con el nombre que el presentador había anunciado. «Esa es tú», susurró Sofía con la voz temblando de horror. «Javier, esa es tu esposa embarazada y está siendo homenajeada en la gala mientras tú estás aquí conmigo». Javier no pudo responder porque su cerebro no era capaz de procesar completamente lo que estaba viendo. Elena, su esposa Elena. La mujer que él creía que estaría en casa viendo la televisión estaba siendo celebrada públicamente por un trabajo del que él no sabía absolutamente nada. La mujer que él había descartado como irrelevante y aburrida estaba siendo homenajeada frente a la élite de la sociedad española. Elena llegó finalmente al escenario, donde la profesora Pilar Muñoz la esperaba con los brazos abiertos. El abrazo entre las dos mujeres fue cálido y genuino y transmitió años de respeto y afecto mutuo. Pilar tomó el micrófono para dirigirse a la audiencia. Hace 6 meses comenzó Pilar con la voz cargada de emoción. Una de nuestras beneficiarias nos habló de una mujer extraordinaria que había aparecido en su vida en los momentos más difíciles de su embarazo. Nos habló de alguien que no solo le había traído pañales y vitaminas, sino que se había sentado a su lado durante horas para escuchar sus miedos y ayudarla a encontrar esperanza. Javier sentía que todo el salón lo estaba mirando, aunque la mayoría de los asistentes estaban completamente concentrados en el escenario. Las pocas personas que conocían su situación matrimonial empezaron a susurrar entre sí, conectando evidentemente los puntos entre la esposa embarazada homenajeada en el escenario y el marido sentado entre el público con otra mujer. Cuando investigamos más, continuó Pilar,
descubrimos que la señora Vargas había estado visitando el Hospital 12 de Octubre cada miércoles durante los últimos 6 meses, trabajando silenciosamente con mujeres embarazadas sin recursos ni apoyo familiar. No buscaba reconocimiento, no quería publicidad, simplemente quería ayudar. Elena tomó el micrófono de manos de Pilar y por primera vez esa noche su mirada se dirigió brevemente hacia la mesa donde estaba Javier. Sus ojos se encontraron por un instante que se sintió como una eternidad, y en esa mirada Elena le comunicó todo lo que había callado durante meses, su dolor, su decepción, pero también su fortaleza y su determinación de seguir adelante. Buenas noches. La voz clara y potente de Elena resonó a través del sistema de sonido. Cuando la profesora Muñoz me pidió que viniera esta noche, dudé mucho. No me considero una heroína ni alguien que merezca un reconocimiento especial. Soy simplemente una mujer embarazada que descubrió en otras mujeres embarazadas una fuente de fortaleza que ni siquiera sabía que necesitaba. El silencio en el salón era absoluto. Todos los presentes estaban completamente cautivados por la presencia y las palabras de Elena. Incluso los camareros se habían detenido en sus puestos inmóviles para escuchar el discurso. En los últimos meses, continuó Elena, he aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias ni en propiedades. Se mide en la capacidad de conectar con otros seres humanos, de ofrecer apoyo a quien lo necesita, de encontrar un propósito en el servicio a los que son más vulnerables que nosotros. Sofía empezó a llorar en silencio. No de emoción por el discurso, sino de horror al darse cuenta de que su relación con Javier acababa de convertirse en un escándalo público. Los invitados de las mesas cercanas los miraban abiertamente, susurrando comentarios que eran evidentemente poco favorables. Las mujeres que conocí en el hospital público me enseñaron sobre el coraje. Continuó Elena cargando cada palabra de significado. Me demostraron que es posible enfrentarse a circunstancias imposibles cuando tienes claro quién eres y lo que vales. Me recordaron que ninguna mujer debería aceptar menos del respeto, el amor y la dignidad que merece. Javier sintió cada palabra como un puñal dirigido directamente a él. Elena hablaba de dignidad y respeto y él estaba sentado públicamente con su amante. Ella hablaba de valor y él había mentido y traicionado durante meses. Ella estaba siendo celebrada por su compasión y él estaba siendo expuesto por su crueldad. Quiero dedicar este honor, dijo Elena, posando una mano sobre su vientre embarazado, a mi hijo que pronto llegará a este mundo. Espero ser para él la clase de madre que le enseñe a valorar la honestidad por encima de la conveniencia, la autenticidad por encima del éxito superficial y el amor verdadero por encima de las apariencias vacías. El aplauso que siguió fue atronador y prolongado. Los 500 invitados se pusieron de pie al mismo tiempo, dedicándole a Elena una ovación de una intensidad pocas veces vista en este tipo de eventos sociales. Los flashes de las cámaras estallaban sin cesar, registrando cada momento de su triunfo. Elena permaneció en el escenario durante varios minutos, recibiendo el aplauso con gracia y humildad. Cuando finalmente bajó del escenario, fue inmediatamente rodeada por docenas de invitados que querían felicitarla y conocerla mejor. Empresarios importantes, esposas de políticos, directores de organizaciones benéficas, todos querían asociarse con la mujer que acababa de demostrar que la verdadera fuerza reside en la integridad personal. Javier intentó abrirse paso entre la multitud que rodeaba a Elena para llegar hasta ella, pero Rafael Morales se interpuso sutilmente, bloqueándole el paso con la autoridad tranquila de un magistrado del Tribunal Supremo. Creo que la señora Vargas ya ha tenido suficientes emociones por esta noche, dijo Rafael a Javier con una voz calmada pero firme. Necesito hablar con mi esposa, insistió Javier con la desesperación en la voz. Su esposa está ocupada recibiendo el reconocimiento que se merece, respondió Rafael. Quizás sería apropiado respetar este momento que le pertenece a ella. Elena, que había oído la conversación, se acercó a donde estaban los dos hombres. Por primera vez en años miró a Javier desde una posición de fuerza, no de vulnerabilidad.
Javier dijo con voz serena: «Espero que hayas disfrutado de la gala. Yo desde luego lo he hecho». «Elena, tenemos que hablar», dijo Javier, ignorando por completo a la gente que los rodeaba y observaba la interacción con fascinación. «No creo que tengamos mucho que decirnos», respondió Elena. «Al menos no esta noche». Se volvió hacia Rafael y le sonrió. «¿Nos vamos? Ha sido una noche perfecta». Rafael le ofreció el brazo a Elena y juntos se dirigieron hacia la salida del hotel. Los fotógrafos los siguieron capturando la imagen de Elena saliendo del brazo de un hombre que la respetaba y la valoraba. Una imagen que contrastaba dramáticamente con las fotos de Javier y Sofía que habían tomado al principio de la noche. Sofía, que había permanecido en la mesa principal durante todo el enfrentamiento, se acercó finalmente a Javier. «Tenemos que irnos», susurró con urgencia. «Todo el mundo nos está mirando. Esto es un desastre». Javier miró a su alrededor y se dio cuenta de que Sofía tenía razón. Los invitados los observaban con una mezcla de curiosidad morbosa y abierta desaprobación. Los fotógrafos también habían empezado a hacerles fotos a ellos, pero estas imágenes claramente no serían favorables. En los días siguientes, las réplicas de esa noche se extendieron como un terremoto social que afectó a todos los aspectos de la vida de Javier. Las fotos de Elena, siendo homenajeada, aparecieron en todas las revistas de sociedad y periódicos de la ciudad. Los titulares elogiaban su trabajo voluntario y su elegancia, contrastando implícitamente con las imágenes de Javier y Sofía. Sus fotos también se publicaron, pero en un contexto completamente diferente. La esposa ejemplar frente a la amante ambiciosa tituló una revista de cotilleos. El empresario que cambió oro por piedras escribió un influyente columnista social. «El karma llega con un vestido rojo». Fue el titular que más se viralizó en las redes sociales. La primera en abandonar el barco que se hundía fue Sofía. El martes siguiente a la gala presentó su dimisión en el Grupo Ferrer por correo electrónico alegando que había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad. La realidad era que había comprendido que su asociación con Javier era ahora un lastre social y profesional que destruiría cualquier futura oportunidad que pudiera tener en la ciudad. Los clientes importantes de Javier empezaron a cuestionarse si querían seguir asociados con un hombre que había humillado públicamente a su esposa embarazada. En la primera semana después de la gala, 3 contratos importantes fueron cancelados con la vaga explicación de un cambio en las prioridades corporativas, y Javier comprendió perfectamente el mensaje. Elena, por su parte, empezó a recibir ofertas que nunca habría imaginado. La Fundación Luz de Esperanza le ofreció formalmente el puesto de directora de programas comunitarios. 2 hospitales privados se pusieron en contacto con ella para que desarrollara programas de apoyo para sus pacientes embarazadas. Una prestigiosa universidad le pidió que considerara dar una conferencia sobre responsabilidad social y voluntariado. El viernes de esa semana, Elena estaba sentada en una oficina elegante pero acogedora en el centro de la ciudad, firmando el contrato que la convertiría en la nueva directora de programas comunitarios de la Fundación Luz de Esperanza. Desde su escritorio se veía un parque donde jóvenes madres paseaban con sus hijos y las paredes estaban decoradas con fotos de todas las mujeres a las que la fundación había ayudado a lo largo de los años. ¿Estás segura de que quieres hacer esto ahora?, preguntó la profesora Pilar, mirando el vientre de Elena, que parecía haber crecido aún más durante esa semana de emociones intensas. «Profesora», respondió Elena acariciando su barriga, «estoy más segura que nunca en mi vida. Mi hijo nacerá sabiendo que su madre no es una mujer que se esconde detrás de mentiras y apariencias, sino una mujer que lucha por lo que cree». Esa misma tarde, Elena recibió los papeles del divorcio que había solicitado a través de un abogado recomendado por Rafael. La separación sería limpia y digna, sin dramas públicos ni largas batallas legales. Javier, enfrentado a las pruebas de su infidelidad y a la abrumadora simpatía del público por Elena, aceptó todas las condiciones sin oponer resistencia. 3 semanas después de la gala, un domingo por la mañana,
Elena se despertó en el apartamento que había alquilado cerca de su nueva oficina. Era un espacio mucho más pequeño que la mansión donde había vivido con Javier, pero cada rincón reflejaba su verdadera personalidad. Las paredes estaban llenas de fotos de las mujeres a las que había ayudado en el hospital y de cartas de agradecimiento que había recibido después de la gala. Mientras preparaba el desayuno, sonó el teléfono. Era Rafael, que se había mantenido en contacto constante durante las últimas semanas, ofreciéndole apoyo legal y emocional, pero sin presionar nunca para nada más. «Buenos días, Elena». «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Rafael, con la calidez que caracterizaba todas sus interacciones. «Libre», respondió Elena tocando al bebé que se movía con energía en su vientre. «Por primera vez en años completamente libre. ¿Te apetece comer juntos? Hay un pequeño restaurante cerca del parque donde podemos sentarnos al aire libre», propuso Rafael. Elena sonrió mirando por la ventana el futuro que se extendía ante ella como un lienzo en blanco esperando ser pintado. «Me encantaría», respondió. «Pero esta vez invito yo. Tenemos mucho que celebrar». Mientras se preparaba para salir, Elena se miró en el espejo de su apartamento, que ahora era verdaderamente su hogar. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos brillantes, los hombros erguidos, y una sonrisa que le nacía desde lo más profundo del alma. Era una mujer que había perdido un matrimonio basado en mentiras, pero que había ganado algo mucho más valioso, el respeto por sí misma, y un futuro construido sobre los cimientos sólidos de la integridad y el propósito. El bebé pateó con fuerza como si estuviera ansioso por llegar a un mundo donde su madre sería su ejemplo de fuerza y dignidad. Elena se acarició el vientre y susurró: «Mi amor, vas a nacer en un hogar donde el amor es real, donde las promesas se cumplen y donde nunca tendrás que avergonzarte de quién eres ni de dónde vienes».